Bueno, nos atañe la ilustración, pero a mí me interesa saber ¿a quién escribías cartas de amor? Contame. Empecé escribiendo, cuando uno empieza a escribir, empecé escribiendo cartas de amor. Me acuerdo que lo que hacía era, yo era muy tímido, y a la más linda del grado, como todos, como corresponde. Y lo que hacía era, me daba tanta cosa que las descubra, inclusive ella, que en el baño las mojaba a las cartas hasta que se volvían una especie de pasta, porque era el único modo de que realmente no las pueda leer nunca. Yo creo que ahí estuvo mi mejor literatura escrita jamás, pero bueno, desgraciadamente no tuvo lectores. Eh, Mi pregunta era, ¿qué pasa con los seudónimos? Ah, bueno. Pez o Es Kif, verdad. en el ilustrador, porque en general como el escritor tiene como un nombre más pomposo, sí, Agatha Christie, Sí. Wilbur Smith, y el O'Keefe, el pez, quiero que me cuenten un poco qué es eso de la figura pequeña del ilustrador sobre... Bueno, yo puedo hablar por mí, por mi apellido. Mi apellido es un apellido irlandés que se escribe con un montón de Fs, con un montón de E, con apóstrofe, es muy complicado. Y la verdad que llegado el momento estaba harto de que me dijeran Ortiz o qué, y no entendía nada. Entonces decidí firmar con la fonética y soluciono un problema. Por eso es así. Pero en realidad se escribe con doble E, doble F, E final, es medio complicado. Bueno, lo mío es más complicado todavía, porque pez no existe, es así. Yo soy Luis Alberto Benito, porque el tercer nombre viene porque era un chico que nació sietemesino, con condición cardíaca, y tenía más un pie en la eternidad que acá. Entonces, una buena enfermera sugirió a mi familia: soy devota de San Benito, que es el patrón de los recién nacidos, póngale ese nombre, el chico se salva. Acá estoy. Y el apellido es Quiroga, ¿no? O sea, tono gauchesco absoluto. ¿Qué pasa con todo eso? Yo vivía, bueno, estaba en San Juan. Ediciones Récord hace un concurso. En los concursos tienen que ir sobre cerrado con seudónimo. Y en esa época yo escuchaba mucho Yes. Y hay un disco que se llama Fragile, que era uno de mis favoritos en esa época, y un tema que se llamaba The Fish, ¿no? El pez. Miren ustedes, o sea, no tiene nada que ver, pero escuchaba muchísimo, dibujaba muchísimo, y cuando uno dibuja, emparenta con la música, con el ambiente, con todo lo que lo rodea, se crea como una especie de microclima. Entonces era mi tema, ese, de Chris Squire, que era el bajista, y lo ponía una y otra vez en el tocadiscos chiquitito que tenía ahí, ¿no? Que era el terror de mi abuela. Y lo ponía, y bueno, cuando llega el momento de firmar, digo, Alberto Pez. El tema es que nunca mandé la historieta al concurso, pero quedó el seudónimo, que de hecho me ha traído graves problemas. Cheques firmados a Alberto Pez, que hay que cambiar. Cheques firmados a Luis Alberto Benito, que no es mi apellido. Entonces tengo como una crisis de identidad continua. Ahora vamos a hablar de historieta. Ese es el tema. Pero bueno, eso es Pez. Pero ahora vamos a hablar de historieta que nombraste recién, porque Luciano también tiene mucho para decir. Pero eso que decías de la relación de la música con la escritura, ustedes hicieron un libro precioso que no sé si todos pudieron verlo, pero está en la biblioteca, se llama Jazz en las nubes. Jazz en las nubes. Y yo particularmente me conmoví mucho con ese libro. Ale lo trajo y la verdad quería preguntar qué pasa ahí entre dos ilustradores y cómo funcionaron con ese laburo con el texto, digamos, ¿no? Porque lo ilustró el señor y bueno, y vos lo ilustraste ahí. Bueno, eso funcionó principalmente porque con Alberto somos amigos y charlamos mucho a veces y tenemos en común que nos gusta mucho el jazz. Y en determinado momento yo quería hacer un libro de jazz, pero no sabía cómo, no tenía idea de cómo o por dónde encararlo. Y se lo cuento a Alberto. Y Alberto me dice que tiene un texto de jazz
que encima tiene la carga de que ese texto era para otro dibujante, Dani Deó, un chico que falleció muy joven y que no lo hizo nunca. Entonces, nada, yo leí el texto y me pareció maravilloso, me divertí muchísimo y lo hicimos un poco como una jam, eso es, poniendo un poco de cosas cada uno. Una zapadita. El tema después era a quién le vendemos ese libro. Hoy hablamos de eso a la mañana. ¿A quién le vendemos ese libro? Para mí es un libro divino, pero bueno. Y ahí entras en terrenos que la verdad, yo lo escuchaba a Ricardo recién y en relación al público infantil, ¿no? Hay libros que no son para chicos, si se quiere, o están a mitad de camino, o son para gente que tiene 30 años pero que todavía es un chico y que puede combinar cosas. Mi gran maestra en todo eso es Emma Wolf. Sí, claro. Es alguien que tiene, primero, divierte a los chicos, pero sobre todo divierte a un espectro de gente que es gente adulta, ¿no? En este caso es más complejo todavía, porque el libro trata sobre todo, también remitiéndome a lo que charlaba antes Ricardo, en relación a las temáticas, ¿no? Sí. Los valores. Bueno, en este caso habla del infierno. Es decir, es más, hacia el final del libro, el infierno es un sitio muy divertido. Claro, ojalá uno fuera ese infierno. Yo Claro. les cuento brevemente. Es un grupo de músicos que está tocando en las nubes, se fueron al cielo, y de repente termina el libro con un hueco gigante, un cráter que dejan todos estos que caen de allá arriba, y cuando van a ver qué pasa, el infierno está encantador. Exacto, ese es. El infierno está encantador. Hay una puro gran- jazz. sí, Hay una fuego jam. que sale de ahí adentro y están todos tocando Y- música, muy lindo. Aparte, digamos, todos acá reunidos sabemos que muchas veces las currículas escolares, y sobre todo si son colegios de cierta temática religiosa, es decir, todo esto es como, digamos, un tabú, si se quiere. Por más que esté deliciosamente ilustrado o respetablemente contado, es un tabú. Es decir, el infierno, porque con los chicos siempre se está llegando a ese punto en que, ay, si se dice tal o cual palabra que es como que está un poco más subida de tono y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? No, el infierno no es así, el infierno es la condena, etcétera, etcétera. Pero uno tiene ganas de hacer un Sí. texto. No, perdóname, y aparte hay otra cosa, el tema de la muerte también. El tema de la Porque muerte. están todos claro, muertos. están son muertos. todos Recién, muertos los recién que- escuchábamos a Cecilia que le preguntaba a Ricardo, y mi amigo Luciano acá me lo apuntó, si se puede contar todo desde la literatura infantil. Vamos a plagiar esa pregunta, Luciano. ¿Se puede contar todo vos desde la literatura infantil? Mira, lo más rápido que te sale cuando respondes la pregunta es no, porque inclusive cuando vos hablás con adultos y niños, hay temas que son para adultos, ¿no? Yo tengo una hija y me sale la frase muy fácil de, Male, anda a la pieza que estamos hablando cosas de grandes, ¿no? Mira, paremos acá porque el tema derivará en cosas que quizás Male no esté preparada o necesite entender o escuchar. Sin embargo, si te la preguntas un poco más y si te quedas... Yo escuché la respuesta de Ricardo, estoy de acuerdo con lo que dice respecto de la literatura como literatura, ¿no? Esta cuestión. Yo me peleo mucho con el concepto de literatura infantil. ¿Por qué es infantil la literatura? ¿No? Es en todo caso literatura para chicos. Así como no hay una literatura anciana, ¿por qué debería haber una literatura infantil? O sea, es como que está el nombre puesto sobre el concepto, la calidad de la literatura, ¿no? Yo me lo pregunto mucho y a la hora de escribir intento respondérmelo de alguna manera. ¿Sabes cómo a veces me pasa que puedo encarar eso? Justamente con el dibujo. Yo trabajo con dibujantes. Yo tengo los libros que escribo, generalmente están ilustrados, sea historieta o libro álbum. Intento contar lo que no puedo contar con los dibujos. Por ejemplo, a ver, los chicos saben temas que creemos que no saben o que no tocan o etcétera. A mí cuando era chico me decían que iban a volver, que en algún momento iban a volver, ¿no? Y yo me despertaba todos los días y salía de la habitación. Yo lo que hacía era un ejercicio, me refiero a los desaparecidos de casa. Y contaba hasta 3 y era cuando saliera de la pieza iban a estar ahí. Porque me había hecho una imagen yo como chico que estaban en Japón y que no tenían plata para volver y que de alguna manera cuando vuelvan y la imagen era que iban a ser pobres cuando vuelvan. No sé por qué, pero la imagen era que por este motivo de que no tenían plata para volver a mi casa,
iban a ser pobres. Y yo era chico. Y de alguna manera lo entendía a la manera que un chico puede entender el conflicto de la desaparición forzada de personas. Luego de grande uno mastica y relee y reescribe. Bueno, yo escribí un libro sobre justamente ese hecho. Yo traje para mostrar, porque como no puedo hablar en esta mesa porque no soy ilustrador, pero alguna vez escribí sobre justamente ese nene de cuentas a tres y sale de la pieza todos los días y busca algo. Por supuesto que en ningún lugar dice que el chico es un hijo de desaparecidos o que en su casa falta alguien pero cuenta justamente una ausencia. Es un libro sobre la ausencia. Un chico puede entender la ausencia, un chico puede entender lo que pasa, ¿no? Sin hablar de temas políticos o temas, si se quiere, tabúes, ¿no? Y el pibe se encuentra un día, no sé, con un planeta al lado de una maceta, que en realidad vos ves el dibujo y te cuento otra cosa. O sea, el texto dice algo y el dibujo dice algo. El dibujo escribe mucho más que el texto en el caso de este libro. Y hay una página que quería mostrarle. Bueno, va encontrando diferentes cosas. Y en una página el pibe se encuentra una nube, ¿no? A ver si puedo. La nube es la ausencia. La nube es de las cosas que tenemos en la Tierra lo más fácil de representar como lo que no está. Y en el momento de dibujarlo, yo le dije, bueno, que en el lugar donde debería haber un papá, haya una nube, ¿no? Entonces, nunca se habla realmente de lo que se está hablando. Yo lo estoy contando, porque yo como escritor necesito contarlo, porque de alguna manera los escritores sacamos, o los dibujantes, los ilustradores, pero en el dibujo, cuando uno llega a esta parte, ¿no? Está papá, está la mamá, está la hermanita, pero falta algo. Y en todo el libro falta algo, en todo el libro se busca algo, en todo el libro, si cuentos a tres, salgo y no lo encuentro. ¿Y cómo acepto eso? En algún momento el pibe, les cuento el final, no pasa nada, va a soltar la nube, ¿no? Para poder seguir su vida, su recorrido como infante, la va a necesitar soltar. Así que, ¿se puede contar todo? Posiblemente no. Posiblemente no. Porque no necesitan los chicos que se les cuente todo. No hace falta que los chicos sepan, por ejemplo, sexualidad adulta. No hace falta, no lo saben todavía. Lo irán sabiendo. Ahora, el chico es chico. A mí lo que me pasa con la literatura es cuando al chico se lo trata de tonto, ¿no? O inclusive no la literatura, el mundo. ¿Vieron esos tíos o tías que cuando hablan con el nene, chiquitito, que acá está? No es un tonto, es un nene, ¿no? Es un nene, es un niño que en este momento ni siquiera es un niño que luego crecerá. No, hoy es un niño y para él el presente es todo, ¿no? Su universo es la niñez. No es un sujeto que luego crecerá. Así como yo no soy un sujeto que luego envejeceré, yo soy un adulto hoy. Y hoy es mi todo. Puedo tener en todo caso una perspectiva de pasado y presente. El niño no. Hay que tratarlo como lo que es un niño, y hablarle como lo que es un niño. Frente a eso, bueno, obviamente tenemos que tener la responsabilidad de saber qué y saber qué no. Así que la respuesta es, considero que se le puede hablar de todo, pero con el cuidado que los niños se necesitan, creo. Ahora bien, ¿cómo interactúa el ilustrador frente a temas tan delicados? Digamos, ¿cuál es qué es la ilustración en esos temas, digamos? ¿Cómo lo manejás? ¿Te ha pasado que te digan, che, no, mirá, este dibujo o esta ilustración me parece un poquito fuerte porque estamos tocando estos temas, qué sé yo, digamos? ¿Cómo lo manejas a eso? No, mira, yo creo que, en este caso la ilustración es exactamente eso también. Es una manera de opinar o una manera de poner algo que querés decir, pero sin palabras, ¿no? Donde estás acompañando un texto, pero estás diciendo algo, estás contando algo, y además estás dando una visión bastante descarnada tuya, porque estás mostrando una parte tuya, estás mostrando parte de tu mundito ahí. Uno trata de ser prudente y uno trata de cuidar determinadas formas para poder contar, pero no solamente con el dibujo, con la palabra también. Entonces, a veces, si pasa eso, por lo general pasa cuando por ahí hay un exceso de pacatería, ¿viste? Que yo no sé, yo estoy haciendo un libro de sexo para chicos ahora y, ¿viste? Son cuestionadas imágenes de chicos desnudos, pero bueno, los chicos tienen que tener lo que tienen, ¿viste? Pero escapa a uno eso. Alberto, ¿cómo es con la historieta? Por ejemplo, ustedes que vienen son dos pesos pesados de la Fierro de esos años, digamos, ¿la historieta es más fácil
digamos, ilustrar una historieta o que tener un texto y hacer un dibujo más global? ¿Cómo es la experiencia de la ilustración en eso? Nosotros venimos de un mundo donde se leía historieta. Es más, no era cómic, era historieta. Y estaban las bienales de historieta y estaban los maestros de la historieta. Entonces, cuando entro a Fierro, yo ya entro con la admiración de los Brescia, de los Branca, que bueno, no había hecho en Fierro nada, pero de los Muñoz, de una serie de estilos totalmente diferentes y maneras de narrar totalmente diferentes. Entonces, justo se abrió en la época en que yo empecé, se había abierto ya el Subtemento Óxido, que era la oportunidad que se nos daba a los que recién empezábamos a hacer historieta de participar en una revista grande, ¿no? Es más, el Subtemento Óxido, que era el suple, venía con un papel menor al de la revista en sí y era más chiquito. Claro, era más pequeño. Era un insert eso. Era un insert y estaba bien hecho porque era un fanzine en realidad, que era como un fanzine colado en la revista, era como una especie de apéndice de la revista. Y ahí, bueno, tipos como Podetti, Falló, toda la camada nueva, que después nos hicimos amigos. Entonces, mi manera de resolver ya era haber aprendido de tipos que eran puntales, que eran los grandes, la forma de narrar y revolver esas narrativas y tratar de crear un estilo propio en 2 o 3 páginas que nos daban, porque uno no podía excederse de eso. El resto eran 5, 6, 7 páginas y nosotros era como más pequeño. Esa fue, no sé si responde más o menos a guía la pregunta. Yo también quería preguntar, tráigame todo, dame Yo también quería preguntar. No, el exceso de estrellato. ¿Es más fácil comunicar a través de la historieta? A ustedes como ilustradores, a vos como escritor, ¿te resulta cómodo laburar con el dibujo, el respaldo del dibujo de la historieta? ¿Te sentís más mimado? Es difícil comunicar, ¿no? O sea, no es sencillo. Después hay gente que me imagino que lo puede hacer más fluidamente y otra que no. Yo no. A mí esta cuestión de escribir es facilongo. No, a mí no me resulta fácil escribir y mucho menos me resulta fácil comunicar, ¿no? Porque comunicar justamente requiere un interlocutor que además entienda lo que el mensaje dice sin ruidos en el medio, o si los hay, que el ruido no derive en otro mensaje, ¿no? Lo que tiene la comunicación audiovisual, o en todo caso lo que tiene la comunicación, en este caso pictórica y literaria, es que tenés 2 recursos. O sea, y si vos sabés jugar con los 2 recursos, y en ese caso sí me considero que entro por la ventana en la mesa, pero con alguna cosa que decir, ahí justamente, ¿no? Podés jugar con las 2 piernas. Yo escribo, no dibujo, pero sé contar con el dibujo, ¿no? Sé contar con el dibujo. Cuento que el dibujo está contando, con lo cual las historias que son ilustradas no están escritas nada más. Están escritas y dibujadas y las pienso desde el vamos. Inclusive lo que tengo yo, tengo una especie de, no manía, porque simplemente es un ejercicio. Yo escribo todo de vuelta cuando el dibujante dibuja todo, ¿no? El libro no está escrito hasta que no está dibujado. Y cuando lo dibujan, lo escribo todo de vuelta, porque ahora el dibujo dice otras palabras que no decía antes. Por ejemplo, yo traje libros, perdonen que traje, voy sacando como Mamá Cora. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Había un libro que hablaba sobre la angustia, sobre la tristeza, sobre justamente la angustia representada en formato de lobos, ¿no? Que están rondando a un ciervo a quien finalmente se lo terminaran comiendo, porque la angustia a veces gana. También esto, ¿no? De que los buenos no siempre ganan, y especialmente en mi vida, nunca gané. Yo cuando recibo este dibujo, o sea, tenía todo un texto escrito que iba, por supuesto, o sea, en relación a una historia y lo que iba contando, pero de golpe recibo esto. Ustedes lo están viendo, no lo están leyendo. En esto que ven ustedes, ya dice todo. De hecho, tranquilamente podría no haber ningún texto y ya está explicado lo que yo quería explicar con palabras, ¿no? Entonces,
Lo que hice fue posiblemente modificar el texto. No recuerdo cuál era el original, pero bueno, aquellas miradas esperaron el momento oportuno para atacar. Eran miradas filosas, hambrientas, rojas. Eso lo dice el dibujo, no lo decía el texto, ¿no? Ahora me enteré que eran miradas filosas, hambrientas, rojas. Y ahora me enteré la frase siguiente que dice: si escuchan bien, se darán cuenta de que el silencio ahora es absoluto. Ese ahora habla del momento exacto en que uno está mirando el dibujo. Y el silencio no estaba en el texto inicial, ¿no? El silencio está en la ilustración. Entonces, comunicar requiere justamente un entendimiento de tres partes en el caso de un libro ilustrado. Una parte que escribe, una parte que dibuja y una parte que lee. Una parte que está ahí presente leyendo. Entonces, es más fácil, no tengo ni idea, Franco, de verdad, no sé. ¿Qué es más fácil? La historieta, bueno, sí, contás con un montón de cuadritos, pero también sería más fácil en todo caso el cine, porque contás con una continuidad de relato. Y sin embargo hay películas que no se entienden, y sin embargo hay historietas que no se entienden, y sin embargo, esa es la respuesta larga. La respuesta corta es no. Ale, ¿qué me puedes decir de tu experiencia con el señor Enfierro? Yo estoy muy interesado en su pasado por Fierro porque era un lector enfermo de todo eso, enfermo. Y Luciano creo que también. Pero ¿Con Alberto? sí, con Alberto. No, con Alberto nos conocemos de esa época, pero no trabajamos nunca en un proyecto juntos en esa época. En Historieta no trabajamos juntos. En Fierro trabajé con otra gente, con otros guionistas, y la verdad que bueno, fue bastante variado. Es decir, me pasó también que yo caí a Fierro, al Urraca, por una cuestión de necesidad, porque yo donde estaba me quedé sin trabajo y tenía un hijo muy chiquito y tenía que salir a buscar trabajo y me tuve que ir de mi ciudad para recalar en Buenos Aires. Y caí en el lugar donde estaba todo lo que yo quería. Era como si uno fuese músico y te dicen: pibe, vení, toca con los Beatles, acá, ¿viste? Porque tenía al lado tipos como, qué sé yo, no sé, como Raúl Fortín, como Sansol, el mismo Casioli. Tuve la suerte de conocer a Hugo Pratt. Entonces, nada, para mí eso fue terrible. Pero siempre trabajé eso, en un principio con muchísimo respeto y temor a ser macana, ¿viste? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo es el ida y vuelta? Yo tuve la experiencia con el señor acá en 2 libros y la verdad que no hizo falta absolutamente ningún ida y vuelta porque el texto llegó y volvió No, maravillosamente, pero digo, en general es así. hay diferentes formas de trabajar, depende con quién trabajás, pero digo, yo me siento más cómodo cuando recibo un texto, leo ese texto y trabajo en función de lo que me provoca ese texto. Ahí puedo dar una opinión. Y si quien lo escribe me da esa libertad, yo creo que el producto es mucho más genuino y mucho más rico. Que es un poco lo que contabas vos. A veces eso de volver a reescribir sobre la imagen es eso, es a ver qué te pasa, qué le pasa a la otra parte y a ver si hacemos. En el fin, digo, el fin último es hacer un lindo libro, me parece. O una linda historieta. Sí, y además no hay un modo, ¿no? O sea, No, no. me parece que lo interesante para saber es que no hay una manera. Existe la posibilidad de mandar un guión y que el guión sea dibujado, existe, y que luego no haya ningún intercambio luego, o posiblemente también ni siquiera conozcas al dibujante nunca, ¿no? El dibujante, yo trabajo para Estados Unidos haciendo historieta, no sé quiénes son los dibujantes. Mando un guión y ese guión luego me llega en formato de revista ya impreso. No sé qué pasa en el medio. En cine ni hablar, en cine entran productores o series de televisión, cambian los finales si quieren y vos no te enterás en la butaca sentado. Ah, pero mira, el personaje moría, ¿no? Y ahora no. Y sucede, y tenés que aplaudir, que contentos todos. Y luego existe, yo en mi caso soy muy ladri, muy ladri. ¿A qué me refiero con ladri? Miro muchos dibujos de dibujantes y cuando me parten la cabeza les digo: che, ¿esto tiene historia? Porque si no tiene, te la escribo.
Ayer vivimos un momento de tensión. Sí, ayer no, Sí. eso, A ver, eso no es está peor, el eso Ladri el- le robé a un El escritor. señor que es Blasco mucho no más está acá, terrible, no, sí. levante No la está mano, Blasco, no está está, Blasco. bueno, podemos hablar. Pero se lo entonces. reconocí, o sea, en una charla que dimos ayer con Blasco, Lo dijo plagió en la algo. cara. Sí, dijo algo, y yo en el momento que lo dijo, dije, se lo afano mal. Un ladrón con culpa. Pero en esto. En esto que me refiero de Ladri es esto, o sea, cuando de golpe veo un cuadro o una ilustración o una carpeta que me conmueve o que dice algo y eso no tiene texto, bueno, me ofrezco como escritor. Eso es una parte que a veces no se ve de los libros. Uno cree siempre que el libro nace del texto y a veces nace de un dibujo, y es mi caso, ¿no? A veces nace de un dibujo. Y otra vez nace, por ejemplo, ayer también con Alejandro O'Keeffe, empezamos a pensar en el libro que nos gustaría hacer. Y se me ocurrió una idea volviendo de Bunge y se la cuento. Y cuando se la cuento, Alejandro me dice, y el estilo tiene que ser un estilo así. Y al decirme esa frase me condiciona por completo la forma de escribir. Gracias, Ale. Y llego al hotel y lo escribo. Entonces, bueno, y ese vínculo es un vínculo que el lector no tiene por qué verlo. Pero ya que estamos en intimidad, se los contamos. Existe. Y a veces pasa que el trabajo de un libro es un trabajo en equipo y otras veces pasa que no. Sí, tal cual. Alberto, ¿hay competencia entre los ilustradores? ¿Se roban las ideas? ¿Cómo es la película? ¿Hay historia? ¿Te ha pasado? Yo siempre Bueno, no quería nombrar. Me da un poquito de... No. En mi caso, yo lo que les contaba antes en relación a los que uno admira, lógicamente uno va tomando cosas, todos los tips que parecen positivos y después reelabora su estilo y trata de poner un poco de lo suyo. Sí, pero incluso yo creo también que, hay toda una generación de dibujantes formado por otros dibujantes. Exacto. Entonces es muy reconocible, por ejemplo, en cualquier dibujante de la generación nuestra, encontrar cosas de Alberto Brescia, encontrar cosas de Salinas, de un montón de dibujantes. Sí. Y Izquierdo Brown, o sea, también, pero más para el tema de animación, o sea, esas dinámicas de personajes son típicas de Izquierdo Brown. Pero no sé si es robo eso. No lo es. No, pero aparte Argentina es un semillero de jugadores de fútbol y dibujantes, lamentablemente dibujantes. Sí, pero bueno, que en el exterior luego les va muy bien. Claro. Quiroga dice, ¿no? Que roba si no puedes evitar robar. Él utiliza la palabra copia. Y luego menciona, hay un texto lindísimo que son los 10 consejos al perfecto cuentista, ¿no? Dice que la personalidad en realidad es una mezcla de muchas voces. La personalidad aparecerá luego, pero inicialmente casi como que es obligatorio, ¿no? Imitar un trazo, imitar un tono de voz. Luego, cuando esa imitación, en mi caso, posiblemente, cuando uno lee, y hablo desde mí, yo me hago carne en lo que estoy leyendo. Si eso que estoy leyendo me está conmoviendo, y wow, mira cómo escribe, ¿no? Neil Gaiman, mira cómo escribe Roald Dahl, y mira cómo escribe, y a ver cómo lo contó, y a ver con cuántas palabras contó esta frase que posiblemente sea infinita. Bueno, mira, utilizó esto. ¿Y cómo hizo para utilizarlo? Eso es copiar, pero en realidad también es estudiarlo. Es como cuando Inodoro Pereira imita la forma de dibujar manos de Hugo Pratt. Fontana Rosa no es Hugo Pratt. Uno ve el dibujo de Fontana Rosa y es Fontana Rosa. Sin embargo, sus manos son de Pratt, ¿no? Hay ahí una influencia concreta y clara. ¿Es copiar? ¿Es robar? Sí, ¿no? O sea, en la vida, cuando nos... Es readaptar. Y la personalidad propia, en el mejor de los casos, es un coro. En el peor de los casos, y ahí sí sería plagio o copia, es una sola voz. Entonces yo remito a una sola voz que, bueno, listo, estoy choreándole claramente a Quino, suponete. Ahora... Un hermoso homenaje aquí. Claro, es un homenaje. Cuando leo mis textos, y sí, yo lo veo a Stephen King, lo veo a Gaiman, lo veo a Bradbury, lo veo a Trillo, porque yo fui todo eso cuando lo fui leyendo. Ojalá que algún día tenga muchos más y no sea tan claro de que, mira, acá estás afanando a Gaiman, ¿no? Pero bueno, no estoy para nada acomplejado de eso. La vida se irá volviendo cada vez más múltiple y la personalidad literaria también. En el dibujo es lo mismo. Sí, claro. ¿Les gustaría preguntar algo a los señores? Allá atrás.
Eso pasa un poco. A Y así veces. nacen los Frankenstein. Claro. Porque terminás dibujando una parte de lo que quieres y nunca llegás a... Yo creo que, a ver, el que escribe y genera un texto, por ahí tiene armada una imagen en la cabeza, que puede coincidir o no con lo que vos hiciste. Pero si el pedido es tan detallado, evidentemente pasa por un montón de filtros tuyos y termina siendo un Frankenstein, porque no lo querías hacer así vos, pero tenés que ajustarte y me parece que el resultado mejor es lo otro. Siendo como una especie de mea culpa, la verdad, es como que se me brindaron oportunidades y no he sabido elegir y no he sabido manejar bien mi carrera. O sea, eso es así. Debo ser sincero conmigo mismo. Y tengo colegas que no, que son bastante exitosos y que apuntan bien hacia adelante y que tienen, de alguna manera, la capacidad de movilizar sus cosas que de por sí son talentosas y válidas y bellas, pero tienen la capacidad de movilizarlas y de ubicarlas en tal o cual lugar para que rindan sus frutos. Yo, no. ¿Alguna pregunta más? Por allá, Mercedes. Mira, por un lado tenés oficio. Es muy linda la pregunta, porque la verdad está buena la pregunta. Por un lado tenés oficio. Y por el otro, y un poco también va en la pregunta tuya, tenés que tener cierto respeto hacia lo que haces y ponerle toda la energía. Veníamos hablando en el auto contigo y contigo en relación a esto del storyboard, porque ya me venía quejando de temprano yo, es así. Y yo les decía a los chicos, y también le decía a Iswan, pero la queja viene desde anoche, que uno está como fuera de circuito de esa gente, porque a esta altura yo trabajo para directores que podrían ser mis hijos, pero que cada vez que entrego un cuadro de storyboard, trato de que sea muy buen laburo, de no correrlo. Y a ellos les importa un joraca. Porque eso es efectividad y listo, y contar, bueno, la copa va acá y el champán al costado, quiero una toma donde aparezcan las dos y de fondo la señorita. Listo. Pero yo trato de hacerlo bien y de que quede súper bien y de que después me llamen porque quedó bien y me llevo bien con la gente, etcétera, etcétera, sin forzar las cosas. Eso para mí, dentro de todo, es lo que vos decís, es crear cierto formato para después seguir teniendo trabajo. Es decir, por un lado, lo que se llama oficio, y por el otro, ya que lo que tenés que hacer, hacerlo, viste, con todo el cariño posible. Porque a esta altura de mi vida me cuesta muchísimo quedarme a laburar hasta las 4 de la mañana para entregar un storyboard para salchichas, ¿viste? O sea, es un tema. Y es miserable, porque yo quisiera decir, bueno, soy el tipo que ha publicado tanta cantidad de libros, que tengo cosas publicadas en Dinamarca, pero volvemos a lo anterior, no lo hice bien. Así que bueno, el resto todo es respetable. Respecto a estos caballitos de batalla y cómo hacer, hay un consejo muy lindo que da justamente Neil Gaiman, lo nombré recién, que dice que hay tres cosas que hay que tener. Ser bueno en lo que se hace, ser un encanto de persona y entregar a tiempo. Y inclusive, dice él, con 2 de esas 3 está bien. Por ejemplo, si sos bueno en lo que haces y sos un encanto, no entregues a tiempo, que está todo bien. Si sos un encanto y entregas a tiempo, no seas tan bueno, porque está todo bien. Bueno, es como que nada, que esas 3, trabajate 2 bien y bueno, está. El tema es que Neil Gaiman es inglés, trabaja en el universo inglés, entonces le funciona perfecto. Hacelo acá. No, yo soy una belleza de persona. Te voy a entregar ya a tiempo. Y mirá qué lindo lo que te dice. Bueno, sí. Vení vos. ¿Los hábitos de noctambulismo de los ilustradores, los escritores también? ¿O es
Sí, sí, Solo para mí, de los que laburan con el horario- tablero. No, a mí cuando me dicen charla 9:30 de la mañana, ya estoy un mes entero sufriéndola a la charla. Uy, bueno, voy a tener que levantarme a las 8:00 y pico. No, no, sí, sí, sí. Yo es estuve a noche. punto de dejarlos tirados en la terminal. Uno escribe cuando puede, nunca escribe en el momento ideal, y el dibujo es más o menos lo mismo. Una vez me tocó escribir en la Feria del Libro de Guadalajara, en un teatro, pantalla de cine detrás y con el cine lleno de gente viendo lo que escribía, ¿no? El horror del escritor es eso. Porque justamente uno no escribe frente a gente, uno no escribe lo primero que le sale, no es lo que va a leerse o a publicarse. Me temblaban las manos, posiblemente fue el peor momento de mi vida. Pero ¿A me quién fue cuando se le leyeron la ocurre primera eso? carta de amor, cuando me encontraron la carta. Pero, ¿a qué voy con esto? Uno se hace la imagen romántica y divina del escritor y el dibujante pintando a las 3 de la mañana o dibujando, escuchando a Beethoven o a Mozart. Y no, a veces tenés a Malena corriendo por la pieza y tenés que escribir a la hora que sea porque es eso. En Argentina yo soy un encanto de persona, pero Bueno. tengo que entregar a tiempo y ser bueno en lo que hago. Yo recuerdo siempre lo que me contaba el Negro Tabaré. El Negro Tabaré es un dibujante que hizo Vida Interior. Y él era un tipo que no podía dibujar de otra manera que en la mesa de la cocina de la casa. Y tenía que escuchar el ruido de la mujer friendo las milanesas, porque si no, no funcionaba. Los originales con olor a Y el, fritanga. y el tipo, pero el tipo es un genio, es un animal. Y funcionaba así. Claro. ¿Cómo son los ambientes de laburo tuyos? Yo sé que tenés el mar a veces y a veces estás en tu casa. Sí, no, pero en casa, nada, yo tengo un lugar, un estudio con Moni, tenemos con 2 tableros, trabajamos uno frente a otro y nada, pero nada extraordinario. Sí, pero nada extraordinario, es un lugar separado de la casa dedicado a eso. Hay libros, hay un montón de cosas que tienen que ver con la cosa emotiva, ¿no? Tengo muchas cosas de mi papá, de amigos que quiero, de otros dibujantes, de gente que escribe y todo, pero nada fuera de lo común. ¿Quién quiere preguntar algo? Mer. Hay muchas y están apareciendo. Justamente ahora cambió el mercado. Primero y principal lo que desapareció es el kiosco de revistas, ¿no? Desapareció la historieta en formato revista. Entonces lo que ganó ahora es el espacio en las librerías. Los libros se publican en formato libro, los libros de historieta. Lo que hay que hacer ahora, lo que pasa con la historieta, te lo digo porque lo estoy viendo y viviendo. Hay mucha editorial nueva, independiente, joven, que publica, inclusive están recuperando obras grandes, Alaxiner y etcétera, están republicando en Argentina cosas que no se publicaban hace mucho, no se habían publicado nunca porque se habían publicado en Italia o en Francia, en Estados Unidos. Lo que pasa es que no hay un público todavía que responda a eso de manera masiva. Entonces, esa editorial que te pongo en anticipo, pongo en autos a los que estamos. El anticipo siempre es un anticipo más o menos. En historieta siempre es menos, porque el público que la va a consumir, no hay tiradas de 2000 ejemplares, como puede pasar en los libros para chicos o en la literatura en general. Son tiradas más chicas, 600 ejemplares, 500, te lo dicen. Mira, vamos a imprimirte 1000, pero va a ser en 2 partes. Con lo cual el derecho de autor también va a ser poco, porque la venta no va a ser tanta. Entonces, desde ese lado, bueno, sí hay un mercado que empieza a abrirse, pero ese mercado no te paga la olla, como dice Pez, ¿no? Entonces, en mi caso también, yo trabajo haciendo dibujos animados y lo que les decía, cómic para Estados Unidos. Me encantaría trabajar solamente de hacer lo que realmente deseo hacer, que es buenos libros ilustrados, álbumes o buena historieta. A veces no se puede. Y a veces terminás publicando cosas que no son las que publicarías por una cuestión simplemente económica. Y ese es el error más grande. Ese es el error más grande. Pero en cierto punto es inevitable. Yo quiero escribir. Si no me dedico todavía a abrir un kiosco y escribir en el tiempo que me queda, bueno, tengo que ver cómo llego a pagar las cosas que tengo que pagar. Es tremendo lo que estoy diciendo. Pero somos también seres humanos que tenemos piernas, caminamos y etcétera. Ahora, la historieta existe, se publica y se está publicando todos los años un poquito más que el año anterior desde hace 7 años. Lo que pasa es que no es un mercado que pueda llegar a darle de comer al autor aún.
la época de oro que ellos vivieron, en todo caso, el coletazo, los últimos 80 con el cierre de La Urraca, y luego Columba y las editoriales grandes que publicaban Historieta, determinó la muerte de Historieta, que en realidad no fue muerte, fue simplemente un coma que duró 20 años tranquilos. Pero previo a ellos se vendían decenas de miles de ejemplares por semana de Historieta. La Hora Cero de Oestergel publicaba 200.000 ejemplares semanales. La revista Columba, la editorial Columba, publicaba 1,5 millones de ejemplares mensuales con bosque propio para imprimir sus revistas, ¿no? Y distribuidora propia. Llegaba a todo el país. El hachero del Chaco compraba el Tony. La D'Artagnan, Qué buen papel para prender fuego, ¿no? Papel divino para prender fuego. Llegué a la casa de Paquito y estaba prendiendo fuego con una Savarese del Tony, casi me muero. No, hoy lo viste que estaba retirado. Pero ese mercado no solamente no existe más, sino que no estaría bien que lo sigamos buscando, porque cambió el medio, cambió el universo. Entonces, el Tony vendía 1,5 millones. Sí, es una frase, es divino, ¿no? Es divino, genial. Los autores podían vivir haciendo 12 páginas mensuales o 24 o las que pudiesen. Hoy no, hoy no. El mundo se ha multiplicado, diversificado, el derecho de autor, ¿no? Hoy en día las obras viajan gratis por internet, suben a la nube, están, por un lado, genial, porque contamos cuento y eso que decíamos de la comunicación funciona mucho mejor que antes, posiblemente inclusive lleguemos a más gente de la que llegaban con el Tony, porque las redes. Ahora, bueno, está la otra pata y en esa pata estamos aprendiendo cómo se hace. Esa otra pata es la pata económica. Estamos viendo cómo hacemos para monetizar eso que hacemos. Y bueno, aprenderemos y reaprenderemos. Lo de ellos es mucho más complejo porque ellos provienen de un mundo en el que sucedían las cosas de manera clara, en la música, en el arte, en el cine. Hoy no, hay que aprenderlo todo de vuelta. Hoy hablamos de eso a la mañana. Hablábamos de eso. Hablamos de muchas cosas a la mañana, pero esto de que... Tendrían que haber ido a la mañana a la casa del señor. Sí, es más, Y hubiera sido más nutritivo. La vamos a cortar acá y mañana a la mañana hacemos otra. No, hablábamos de esto de que uno trabaja a la vieja usanza y esto que decías de que tu jefe tiene 21, 22 años y que no le da bola a tu laburo y se maneja con una computadora, una tablet, no sé qué, y uno, viste, viene con nada, pero bueno, es así. Por allá, Patricia. Sí, eso, buenísima la pregunta. Eso, gracias a Dios, de alguna manera es como que se está regulando. Pero a mí me ha pasado me invitaban a colegios, ¿no? Entonces llevaban mis libros que hacía con Roberto Cubillas, digamos, varios. Pero el tema era que yo hacía la actividad con los chiquitos. Estaban los libros que eran los que a mí me interesaban, porque eran los que se vendían, y comparto derechos con Robert, los dos, pero a su vez venían las docentes con 6 toneladas de libros que yo había ilustrado. Y claro, vos tomás el compromiso realmente afectivo con la gente y aparte de cumplirlas, entonces terminaba firmando libros que a los chicos tampoco les interesaba que estuvieran firmados, pero que no era para mí, digamos, cierta cuota de premio de la venta de ese libro. Pero ahora eso se está como regularizando. De hecho, por ejemplo, estoy trabajando en un libro con Emma Wolf, mi ídola, se llama Las Magas, y es un libro compartido. Compartido, exacto. Y más allá de que uno siente que hay una sociedad con el otro, porque volvemos a lo que habíamos charlado antes, es decir, el dibujante cómo es que interviene en la obra del autor, ¿no? Es lo que decía él, por ahí se encontraba con un dibujo que decía, bueno, no, esto ya está diciendo lo que yo en su momento había dicho, entonces, listo, queda. Y hay mucho autor receptivo de esto, de decir, es mi socio y está aportando al trabajo. El libro que hicimos con Ale, el de El Jazz en las Nubes, el texto estaba pensado para este amigo que falleció, Dani Deo, y el estilo de Dani era totalmente diferente, era otra historia a lo de Alejandro. Cuando Ale
nos juntamos a comer esas milanesas ahí en el estudio. No, ahí en el estudio que tenemos. Y nos ponemos a hablar. Mi confianza hacia él es absoluta. Es decir, yo le dije, bueno, ¿qué línea? No, hacé lo que quieras. Entonces ahí a él se le ocurrió que los músicos de jazz iban a ser ratones, que a mí me encantó la idea. Y, Ale, toda la libertad absoluta en el planteo del libro. O sea, para mí fue hasta un honor que el loco, o porque uno entiende que el otro está aportando no solo el 50%, sino un plus más. Yo entré en el mundo editorial en este nuevo mundo. O sea, ¿qué significa esto? 10% de derecho de autor se divide en 5 y 5. O sea, en mis libros no existe la otra posibilidad. Eso que dice Alejandro, le estoy sacando al escritor. No, o sea, desde que empecé ya estaba dado. Y frente a los contratos, es esto. O sea, el 10, en todo caso podemos pelearle si nos pueden dar un 12 para que sea un 6 y un 6 de derecho de autor. Pero el autor que está entrando ahora ya juega este partido. Ya el escritor, excepto por supuesto en novelas sin ilustraciones o novelas con algún dibujo, este tipo de libros, no hay posibilidad de que el escritor que llega ahora a este universo diga, no, yo soy el autor del libro. No. Y es parte también de este mundo que va mutando. Buenas partes, digamos. O sea, algunos cambios están bien. Y este para mí es fundamental. Que se entienda que el ilustrador es autor. No pasaba hace 40 años. No se podía ocurrir hace 40 años. Hoy me parece es al revés. A nadie se le puede ocurrir que el ilustrador no es autor. O lo quiero pensar yo, porque soy un iluso, pero bueno. No, pero sí, es eso. Pero en general, la gran editorial no pasa eso en una gran editorial. En una editorial más nueva, más chica, sí. Pero, no sé, yo me pongo en el lugar del pibe que le dan un texto para ilustrar y tiene muy poco hecho. Lo sacan. Pagás el derecho de autor. Lo sí, pagás claro. vos. Claro, es así. ¿No? Es el derecho de piso se paga. Yo me acuerdo, se paga como autor. eso lo pagué cuando hice una serie de libros nefastos con chistes de gallegos. Sí, yo me acuerdo de ese libro. Que yo lo hice y pensé que era un trabajo, qué sé yo. A los 2 meses, el que lo había escrito estaba en Nueva York comprando libros de chistes de polaco y le cambiaba los nombres. Y vendía y yo había cobrado nada. Pero, bueno, pasa eso. ¿Alguna preguntita más? Por allá. Eso va, por lo menos en mi caso, va un poco Sí. en la confianza. Sí, con pero la gente que tenés, que estás tratando. Sí, no sé, yo particularmente lo uso eso, porque, digo, en principio hago mío eso, el libro. Voy a poner mi parte y si hay algo que me parece, lo propongo. Así como escucho también sobre la imagen un montón de cosas que me dicen, no, mira, esto por ahí deberíamos ir por este lado, perfecto. O tengo esta sensación y quisiera contar esto, bueno, perfecto. Sí, no es tan limitado. No. No, se negocia. Vas negociando. Por ejemplo, lo que estoy haciendo con Emma Wolf, Emma proponía algunas cosas, yo proponía otras y después se iba equilibrando hasta que, lógicamente, quien decide es el editor y el que va llevando el libro.